Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a la noticia en la comunidad de este día, lunes 10 de octubre. Estamos listos para darles la información. Cerca de 1000 policías han sido desvinculados de la institución por actos de corrupción en estos últimos 3 años. Entre esos casos se registran participaciones de uniformados en bandas de micro y narcotráfico. Italo Ruiz aborda el tema en un informe especial. 15 de febrero del 2016, 7 policías fueron capturados en Ibarra tratando de comercializar el alcaloide que horas antes habían decomisado en un operativo. 25 de junio del 2016, 2 miembros del grupo de operaciones motorizadas fueron detenidos en el norte de Guayaquil, transportando más de 300.000 dosis de cocaína. Son algunos de los registros que evidencian la tentación a la que han sucumbido varios agentes de la ley en lo que va del año. El último caso conocido ocurrió el 29 de septiembre, cuando el operativo Fusión dejó a la luz la participación de 2 uniformados que brindaban seguridad al traslado de drogas de una bien organizada banda. Su tipo de trabajo hacía que ellos identifiquen a compañeros y puedan burlar de esta manera la vigilancia ejecutada por elementos policiales. Frente a esto, el ministro del Interior, José Serrano, ha asegurado que no tolerará estas acciones. No solamente nos interesa cuánta droga incautamos, sino sobre todo cómo los cabecillas, los financistas están tras las rejas. El 20 de septiembre, otros 2 agentes de antinarcóticos fueron descubiertos custodiando un camión que transportaba cocaína camuflada entre madera. 3 personas que venían atrás se identificaron como miembros de la Policía Nacional de Antinarcóticos, se dieron a la fuga. Posteriormente, en una persecución, 2 de ellos fueron detenidos. No podemos permitir que malos elementos como estos compañeros rayen la honestidad de los policías. Somos más honestos. Debido a los réditos obtenidos por la comercialización del alcaloide, las organizaciones narcodelictivas logran seducir a los agentes de determinadas unidades para que les brinden información. Sin lugar a dudas hay unidades que son críticas para nosotros, como las unidades antinarcóticos. En la dirección antinarcóticos el 70% del personal policial ha pasado ya las pruebas de confianza. De acuerdo con el ministro del Interior, frente a los casos de corrupción que involucran a la policía, se espera que para el 2017 se terminen las pruebas de confianza a los 48.000 uniformados y a partir de ahí realizar el test con mayor regularidad. El ministro Serrano también indicó que en los últimos 3 años, cerca de 1000 policías han sido desvinculados de las filas por diferentes actos de corrupción, entre esos, micro y narcotráfico. Pero creo también, sinceramente, que la gran mayoría de nuestros policías están haciendo un gran trabajo y hay que proteger a esa gran mayoría. Informó Italo Ruiz. Y luego de la intervención integral que se realizó en el sector de la 10ª y 10 de agosto, suroeste de Guayaquil, sus habitantes aseguran que la tranquilidad volvió al barrio. Sin embargo, los moradores de zonas aledañas aseguran también que algunos microtraficantes migraron, es decir, se fueron hacia esos sectores. Veamos. Desde que la policía hizo mayor presencia en el sector, sus habitantes expresan que las cosas cambiaron. Ya no se observa el tránsito de microexpendedores y consumidores al aire libre, e incluso refieren que los niños pueden jugar con tranquilidad. Años atrás o meses atrás, ¿cómo era este ambiente? No era muy bueno. El barrio está tranquilo, las criaturas juegan, de ahí para acá se acabó todo. Sin embargo, quienes habitan en zonas aledañas denuncian que ese grupo de personas que antes operaban en la 10ª y 10 de agosto ahora se trasladaron hacia sus sectores, situación que a ellos les preocupa. Parece que los que aquí estaban se fueron por allá. Se coge se va a Gallego Lara, se va a Ciclo Garay, todas esas notas, todito está. Y ahorita, ¿por qué está aquí usted? Porque no ve a nadie, ¿no? Ya andan invadiendo todos los barrios donde no deben estar, están y la gente no sabe qué hacer. Apenas 2 calles más allá del sitio de la intervención, en la 9ª y el Cedo, pudimos palpar esta realidad. Personas que fingían vivir del reciclaje, aunque los moradores aseguran que se dedican a otras actividades. Pues tenemos ese dato, mira, en la 10ª como en otros sectores se nos está dando un tema de migración del delito. La gente no puede hacer nada porque usted sabe que es algo delicado. Y aquí se nos votó porque aquí quisieron hacer zona, es un grupo como de 10 personas y como 6 o 8 grupos.
No les da vergüenza de nada. Por ahora, quienes habitan en estas nuevas áreas de consumo de drogas aspiran que pronto se tome control policial de la zona. Temen que los microexpendedores continúen apoderándose del barrio y que los más pequeños del lugar sean sus futuras víctimas. ¿Y qué más se puede esperar de ellos? Que usted no le pueda darle espalda, que se le cojan cualquier cosita para consumir. Eso ya es una estrategia que la policía tiene prevista poder establecer y poder enfrentar y pedirle a los moradores que sigan denunciando, pero nosotros igual. La intervención inicial focal duró el tiempo que duró, pero sigue siendo sectores para nosotros priorizados, tal como los sectores que estamos incluyendo en estos momentos. Informó José Morales. Qué importante que es la participación ciudadana, y aquí están las pruebas. Pongan mucha atención. Al sur de Guayaquil, la Policía de Antinarcóticos asestó un duro golpe al microtráfico. Una supuesta banda integrada por varios miembros de una misma familia fue desarticulada. ¿Por qué? Gracias a la información que brindó la comunidad con sus denuncias oportunas a la policía, por cierto. Veamos. El acordonamiento policial y el intenso movimiento táctico daban cuenta del operativo denominado Callejón Blanco, que ubicó una supuesta red de microtráfico en el que se conocía como Callejón de la Muerte, a pocas cuadras del Mercado Caraguay, sur de Guayaquil. El trabajo de inteligencia fue logrado con las denuncias anónimas de vecinos a la línea 1-800 Drogas. Se detuvo a 6 hombres y una mujer. 2 de ellos líderes principales de una organización que venía trabajando en este sector. El modus operandi que estos individuos utilizaban es el expendio a los consumidores del sector. Particularmente, esta estructura está integrada por familiares. Dentro de esta operación, en la cual se realizó por alrededor de 3 meses de labores de inteligencia, se desarticuló esta organización, teniendo la aprehensión y la incautación de más de 100 dosis de cocaína y alrededor de $20.000 producto de la venta del alcaloide. 5 inmuebles fueron allanados en el conocido como Callejón de la Muerte. Bueno, el trabajo de inteligencia denominan que generalmente los líderes de una organización criminal son quienes no topan la droga. Pues solamente están direccionando, están dando directrices para que el resto a un nivel medio, que son los vendedores, los distribuidores, puedan manejar el negocio ilícito de la droga. Luego de esta intervención policial, la unidad antinarcóticos sigue trabajando en la zona para detectar posibles conexiones con otras bandas delictivas, informó Enrique Muñoz. Ahí están las pruebas, los 2 casos. La comunidad interviene directamente con la policía y entonces la policía actúa en base a las denuncias, a los datos que la comunidad, que es la que vive en el sector y ve, observa, puede darle a la policía. Pruebas. Y entonces los golpes que la policía da, los operativos, son eficientes. ¿En beneficio de quién? De la comunidad. Sencillamente, de la comunidad del sector. Y aquí hay otra prueba. Atención. Una persona fue detenida por agentes de la DINAPEN, presumiblemente por distribuir material pornográfico y extorsionar a las víctimas que aparecían en las imágenes. El sujeto permanecía en un centro de catequesis al suroeste de Guayaquil y su detención fue posible gracias a denuncias realizadas a la policía. Veamos este tema. Material sexual explícito en el que menores de edad protagonizaban las cruentas imágenes encontró la DINAPEN en la computadora de un hombre que permanecía en un centro de catequesis y trabajo para chicos de la calle. Los agentes dieron con el sujeto tras recibir una oportuna denuncia. Por parte de una ciudadana, la misma que ha detectado que una de sus hijas, una adolescente de 15 años, ha venido siendo víctima de extorsión a través de la cuenta de Facebook y de WhatsApp por parte de un sujeto desconocido, el mismo que ha estado exigiéndole, haciéndole exigencias de que le envíe fotografías, a su vez videos, todos de carácter explícito, con contenido de escenas sexuales, lo que determinamos pornografía.
Pero el detenido declaró que pese a la evidencia encontrada en su poder, las cuentas y llamadas rastreadas por la policía, todo se trató de una simple casualidad. Por unos videos que yo tenía cuando encontramos una memoria. Yo ya le dije a la policía lo que yo había encontrado. ¿Dónde lo encontró? ¿Cuándo lo encontró? Cuando fui a recuperar mi teléfono. ¿En dónde? Bueno, yo no fui, fueron unos amigos a recuperar mi teléfono y encontramos en una máquina. El detenido fue puesto a órdenes del juez de flagrancia, el material incautado, y se indaga las funciones que tenía el sujeto en el sitio donde fue encontrado. Informó Enrique Muñoz. La noticia siempre en la comunidad, noticia siempre en la comunidad, en la mañana y en la noche. Estamos de regreso para continuar con la información. Gracias por acompañarnos. En Quito, un niño fue golpeado y estrangulado supuestamente por su propio padre. El hombre fue detenido para investigaciones. Los abuelos del niño ahora exigen justicia. Te voy a dar en donde más te duele habrían sido las amenazas del mismo padre hacia la madre del niño que apenas tenía 12 años. Según los abuelos, relataron que bajo engaños del progenitor de Carlitos, habría sido retirado de su plantel educativo para ser víctima de un probable parricidio. Que si no se desquitaba con ella, se desquitaba con el bebé. Así le había dicho él más antes. Pero ella no pensaba que como era el padre, pensaba que no le iba a hacer esas cosas. De que él se ha robado el niño de la escuela. Y lo ha torturado por allá. Según los denunciantes, luego de que la cabeza del menor fue golpeada contra el suelo por varias veces y al ver que el infante se aferraba a no morir, habría sido estrangulado con un objeto que le impidió la circulación del aire por el cuello. Una parte de la conciencia del autor de este repudiable hecho lo motivaron a dejarle abandonado en un hospital de especialidades para niños. Ha estado en la escuela, este desgraciado lo ha sacado de ahí y a las 9 de la noche lo ha botado al Baco Ortiz, diciendo que lo ha topado botado en la calle. Lo ha torturado, lo ha golpeado amargamente. Hay un destruyamiento cerebral. Una vez ingresado al hospital únicamente se confirmó el deceso del inocente. Pero como dicen por ahí no hay crimen perfecto, el padre retorna en horas de la noche a ver el estado de salud de su hijo, sitio donde fue retenido para investigaciones. Tengo entendido que ya está preso. Eso ya corresponde a los jueces y los fiscales, que tienen que martillarlo inmediatamente sus 30 años. Con impotencia y completamente indignados, los abuelos del difunto exigieron justicia, ya que es un hecho que no puede quedar en la impunidad, señalaron. Esta pareja oriunda de Quinindé manifestó que con nostalgia nos explicaban cómo un hecho de esta naturaleza haya terminado con la vida del consentido de la casa. Mi nieto, como me lo han hecho. Mi hija, él, tanto trabajo que pasó con su hijo para criarlo, porque él nació antes de los 7 meses. Una caja de color blanco fue el féretro que ingresó a la morgue, en la cual la criatura descansará en paz de ahora en adelante, a la espera de que la justicia se encargue de dictaminar al asesino con todo el rigor de la ley. Informó Santiago Landeta. Que se investigue y que si se demuestra pues esta situación se castigue con el máximo de la ley a quien sea responsable. Un hombre fue asesinado de una pedrada en la cabeza mientras libaba con varios amigos. Con amigos así. Ocurrió cerca de la medianoche del domingo, esto fue en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Un malentendido entre amigos terminó en tragedia en el bloque 3 de la cooperativa Unión de Bananeros, en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Edison S., de 25 años de edad, fue asesinado de un piedrazo en la cabeza mientras se encontraba libando con varios amigos. Dicen que han peleado. Nada más, eso es lo que sabemos nosotros. ¿Pero cómo le asesinan? Con una piedra. ¿En qué parte? Dicen en la frente porque no lo he visto. ¿La pelea dónde fue? Ahí donde está caído. La pelea ha sido en la cancha donde está tomando. El suceso se registró alrededor de la medianoche del domingo, a pocas cuadras del domicilio de la víctima mortal. Moradores del sector responsabilizan de la muerte a un sujeto identificado como alias El Leo, quien es habitante de la zona. Una pelea física o de un piedrazo que ha sufrido le ha ocasionado la muerte a esta persona. En teoría se presume que algún conocido con el cual que ha estado libando han tenido algún tipo de discrepancia y le han ocasionado este hecho. La DINASED, en coordinación con la Fiscalía, realiza diligencias investigativas
tendientes a resolver el caso que enluta a una familia entera. Se tiene una información de quién podría ser y eso es lo que se está verificando en estos momentos. ¿A qué se dedicaba el joven? Trabajaba en un taller de cerrajería, creo. Que lo busquen al que lo ha matado y que pague, pues, porque no se puede quedar sin justicia. Bueno, continuamos con la información. Un ciudadano de nacionalidad china y dedicado al comercio fue secuestrado luego de ser asaltado en su propia vivienda ubicada en el centro de Guayaquil. Sus captores lo llevaron hasta Zarumilla, en la provincia del mismo nombre, en la región de Tumbes, Perú, donde fue encontrado por la UNACE, que trabajó con su similar peruana. La esposa de la víctima denunció el hecho, por lo que se pudo rastrear las llamadas y se pactó la entrega de $7,000. Y al verse descubiertos, el resto de la banda abandonó al secuestrado en un auto. Sin embargo, se logró la captura de Fernando F., de 30 años, quien es un agente policial que laboraba en la unidad de carreteras de Tumbes. Al revisar el vehículo se encontró uniformes policiales y las credenciales de varios agentes en servicio activo. Es secuestrado en horas de la tarde y posterior ser trasladado hasta el vecino país de Perú. Ante este evento, el día 7 de octubre empieza a recibir la familia llamadas de carácter extorsivo en el cual le querían lo que es una exorbitante cantidad de dinero por la liberación de dicha persona. Ante este evento se realizó una operativa policial, logrando la detención de un efectivo de la Policía de Tránsito, como vuelvo y repito, del país de Perú, el mismo que fue puesto a órdenes de la autoridad competente, así como también se logró lo que es la detención de un vehículo y de un arma de fuego. Bueno, y los robos mantienen atemorizados a los moradores de Guayacanes, al norte de Guayaquil. Durante el último acto delictivo, 3 hombres sorprendieron a uno de los residentes en los exteriores de su casa y lo obligaron a dejarlos a entrar en ella para proceder a llevarse todo tipo de artículos que encontraron. Eran aproximadamente las 10:30 de la noche cuando Tyron L. se disponía a guardar su vehículo en el garaje de su casa, pero los delincuentes lo sorprendieron. El hecho delictivo se habría registrado en la Manzana 9, Villa 6 de Guayacanes. Un tipo en un vehículo me cierra la parte de atrás del paso trasero del vehículo y en la parte de adelante una moto con 3 sujetos armados, fuertemente armados, me hacen bajar. Pensé que se iban a llevar el vehículo, pero querían en realidad el vehículo y meterse a la casa. Me dejaron en media sala, me tenían apuntado, arrodillado. Y entonces uno se mete al cuarto y lo viene sacando a mi hijo llorando, un niño de 4 años, por arrancharle la tablet. El afectado manifestó que meses atrás dio a conocer a las autoridades competentes del resguardo de la zona el ascenso del índice delictivo en este sector. Esta situación fue alertada a las autoridades por la zona. Yo hablé con el mismo gobernador, le dije personalmente que en la zona donde vivo yo, acá en el norte, hay un punto donde está con un índice alto de delincuentes. Yo alerté, meses atrás también lo alerté al Twitter del mismo ministro del Interior. Los moradores de este sector piden a las autoridades más resguardo, pues aseguran que la zona se ha vuelto sumamente delictiva. Sí, preocupante, porque la verdad aquí en la noche hay muy poca gente que transita por aquí. La policía sí da vueltas. De todas maneras, preocupa que al vecino le hayan robado prácticamente. Por ahora, quienes habitan en este sector ubicado en el norte de Guayaquil esperan nuevas medidas de seguridad que les permitan vivir más tranquilos. La situación aquí quizá no es la más grave de la ciudad, pero es una que necesita ya atención urgente porque el índice lo marca. Informó Mari Carmen Falconi. Bueno, y nuestra nota intercultural nos lleva a conocer la elaboración de las tradicionales quesadillas en Quito. Esta delicia ecuatoriana se prepara hace décadas y algunas de las recetas mejor guardadas pasan de generación en generación. Se decía que la suegra probaba las quesadillas hechas por su futura nuera. Esto sucedía en la época de la colonia. Veamos la historia. Las quesadillas
quesadillas. Este tradicional bocadillo quiteño, según datos históricos, es un postre proveniente de España, platillo originario por casualidad en las Islas Canarias, que llegó a América con la conquista. Durante la época de la colonia, se dice que antes de que una pareja se case, la suegra probaba las habilidades culinarias de la joven, preparando precisamente las ricas quesadillas. La persona, la futura nuera, aprendí a hacer las quesadillas bien, estaba elegida para nuera, si no, no pasaba la prueba. Su preparación requiere algunas horas. La base del pastelillo contiene agua, harina y sal, mientras del condumio tiene como ingrediente principal el queso. En la masa se coloca la preparación y hábiles manos doblan las 4 puntas con gran velocidad en menos de 5 minutos. Una vez lista la preparación, se hornea por alrededor de 15 minutos en un amplio horno de ladrillo. Porque claro, el sabor es diferente en ese horno de ladrillo y ya están listas para que suban para el público. El centro histórico de Quito alberga desde hace muchos años diversos modos de cocción. Algunos han pasado por varias generaciones. Mi abuelo trabajó en algunas otras panaderías, pero él creó su propia receta de quesadillas. Entonces nosotros mantenemos todavía la receta tradicional con la que comenzó mi abuelo. Informó Sofía Vintimilla. La noticia De regreso con más información, la reconstrucción del paso elevado ubicado en la Avenida de las Américas, colapsado por el terremoto del pasado 16 de abril, arrancará in situ la próxima semana. Desde este lunes, la ATM inició la colocación del mobiliario de seguridad y señalética en esa zona. 6 meses después del terremoto que, entre otras cosas, ocasionó el derrumbe, los trabajos de reconstrucción del viaducto que comunica a las avenidas de las Américas y Luis Cordero Crespo se encuentran por comenzar en el sitio. Estos trabajos arrancan el próximo día lunes, ya personal vendrá a trabajar, vehículos, maquinaria, el día lunes. El día de hoy hemos estado procediendo a hacer el traslado, la movilización de los equipos de seguridad. Por eso, de antemano, personal de la ATM se hizo presente en la zona para delinear la estrategia a implementar durante el desarrollo de las obras. Los trabajos menores se lo va a hacer en la mañana, en el día. ¿Por qué? Porque no queremos dificultades en el tránsito. Y los trabajos mayores, eso se lo va a hacer en las noches. Porque sí vamos a tener en la noche que hacer cierre de algún carril de la Avenida de las Américas total. Se prevé que la construcción de las pilas de soporte y la estructura metálica a instalar se realiza en aproximadamente 120 días. La recomendación entonces de la autoridad de tránsito es para aquellos conductores que usualmente se movilizan por esa zona para que en lo posible tomen vías alternas y realicen sus recorridos con anticipación. La hora pico en este punto está entre las 7 de la mañana, 9 de la mañana y entre las 5 de la tarde y 7 de la noche. En ese horario podrían haber unas molestias al tránsito no tan grandes, pero la ATM va a tratar de canalizar esas molestias. Informó Ítalo Ruiz. Bueno, ahí también depende mucho de la colaboración de los conductores, porque tenemos por mala costumbre que si no andamos por una calle determinada, no vamos a ningún lado. De la Avenida de las Américas hay cualquier cantidad de vías alternas. Así que tratemos de colaborar también para ver si los trabajos incluso de esa forma se aceleran un poco. A ver si tenemos ese puente antes de los 120 días. Bueno, esa es la hincada de los pilotes, me parece que dijo Ítalo. Pero en todo caso que esté lo más pronto posible porque se necesita de suma urgencia esa obra. Vamos a colaborar todos. Finalmente va concretándose el dragado del río Guayas en los tramos colindantes al islote del Palmar. Del Banco de Desarrollo, BD, a nombre del Gobierno Nacional, aportó con una parte del valor presupuestado para los trabajos que evitarán sectores anegados en la cuenca baja del Guayas. La prefectura del Guayas, lleva adelante este proceso. 20 millones de dólares no reembolsables entregó el Banco de Desarrollo del Ecuador a la prefectura para el dragado del río Guayas. Esta es asignación directa del gobierno nacional y le toca al gobierno provincial asumir los 44 millones de dólares restantes del total de la obra que pretende remover y disponer los sedimentos alrededor del islote El Palmar. Y quedó claro que el esfuerzo de la prefectura no era suficiente y que hacía falta una contraparte del gobierno, que significará que tendremos inmediatamente ya ese recurso
listo para la disposición de los trabajos. Evitará futuras inundaciones de Guayaquil y las inundaciones que sí se dan efectivamente en las poblaciones ubicadas en la cuenca baja del Guayas. Ahora corresponde elevar una nueva convocatoria a licitación en el portal público para calificar la mejor oferta de un consorcio interesado en ofrecer el servicio. El anterior concurso se declaró desierto. El sedimento va a ser depositado en una zona periférica de Durán, conocida entre otras cooperativas como Fincas Delia. 140 hectáreas van a ser rellenadas y esto va a permitir que en poco tiempo también el municipio de Durán pueda dotar a esa zona de servicios básicos. Con la firma del contrato nosotros haremos la transferencia ya inmediata del 50% y la diferencia pues nos estamos poniendo de acuerdo con la prefectura en función del avance de obras. El proceso tomaría 2 años en su fase de ejecución. La prefectura deberá construir una tubería especial de unos 13 kilómetros de extensión para disponer del sedimento, informó Enrique Muñoz. Más de 6.000 hombres se enfrentaron con el ejército español el 9 de octubre de 1820. Aquella batalla otorgó el triunfo a los independentistas que proclamaron a Guayaquil libre de España y fue esta revolución la que dio inicio a la guerra de liberación de todo el país. A continuación, un resumen de lo que aconteció en esa fecha. Cansados de impuestos, abusos de poder y de discriminación por parte del dominio español, los guayaquileños dijeron basta aquel 9 de octubre de 1820, aquel día en que surgiría el Guayaquil independiente. Los motivos para ser libres se habían acumulado por más de 300 años de colonización española, pero alguien debía tomar la iniciativa. Fue así como los próceres José de Villamil, Luis Urdaneta, Miguel de Letamendi, José de Antepara y José Joaquín de Olmedo se reunieron en la casa de Ana Garaycoa de Villamil para armar el plan de libertad. El momento quedó tatuado en la historia como la fragua de Vulcano. Días después, más de 6.000 personas, entre ellos militares venezolanos, colombianos y guayaquileños, encabezados por los próceres, se enfrentaron con el ejército español. El escenario tuvo lugar en lo que ahora es el cantón Yaguachi, provincia del Guayas. Poco a poco, lo que en ese entonces se conocía como la provincia de Guayaquil y que abarcaba toda la costa ecuatoriana, comenzaba a ser libre. Daule, San Borondón, Yaguachi, Jipijapa y otros cantones se zafaron de las cadenas en los meses siguientes. Y es que lo que sucedió en Guayaquil no se quedó en Guayaquil. La gesta libertaria sirvió de ejemplo para toda la nación ecuatoriana. Esa luz amable que comenzó a rayar en el oriente sirvió para que todo el Ecuador se libere del yugo español en 1822. Una vez libre, la perla del Pacífico continuó creciendo pese a incendios, pestes, saqueos y otros demonios que no permitieron jamás que la luz de libertad se apague. El resto sobre el progreso de Guayaquil ya es historia. No me diga. Ya. Bueno. .com.es. RTS está más cerca de ti. Hemos concluido, amigos televidentes. Gracias por la compañía. Si Dios lo permite, más luego estaremos nuevamente juntos. Descansen. Buenos días. Este productor aquí me... La noticia siempre en la comunidad, en la mañana y en la noche.